Buenas noches, mi nombre es Luis Ángel Virredondo, pertenezco al grupo de trabajo 19 del curso de estructura de datos. El día de hoy vengo a explicar el siguiente programa que está desarrollado en el lenguaje de programación C# y es una aplicación que fue creado para un lavadero de vehículos que le permite a este calcular el valor a pagar por el concepto del servicio utilizado. Estos son los diferentes servicios que tiene el lavadero con su precio. Además de eso, dependiendo del estrato socioeconómico del usuario o del cliente, el servicio tendrá pues un descuento, ya sea del 20 o del 15 o del 10%. ¿Ya? Para que el usuario pueda acceder al programa, tiene que digitar una contraseña genérica. Cuando esta contraseña genérica sea la que digite el usuario, sea la indicada, el programa le pedirá que ingrese una información básica del cliente, como su cédula, su nombre, el estrato al que pertenece y el tipo de servicio que va a utilizar en el lavadero. Eh, al final del programa nos va a arrojar pues la información básica, la información del servicio, como el nombre del cliente al que se le hizo y el precio a pagar. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, pasemos al código. Bueno, una vez en el código, lo primero que podemos observar es que tenemos una variable que va a almacenar la contraseña genérica y vamos a tener después una variable que se va a llamar contraseña, que va a estar declarada pero sin inicializar, ya que esta va a almacenar lo que el usuario ingrese por consola. Después tenemos este bucle don't while, que lo que va a hacer es que en la primera interacción le va a mostrar lo siguiente por pantalla, la siguiente información, que en este caso es mía, y le va a pedir al usuario que ingrese la contraseña. Esto, lo que el usuario ingrese por consola, se va a leer en la variable contraseña que habíamos declarado anteriormente. Si contraseña es igual a la contraseña genérica, se va a ejecutar el siguiente condicional if. Si no es así, entonces va a mostrar el siguiente mensaje y este bucle se va a ejecutar o se va a repetir hasta que el usuario ingrese la contraseña correcta. Listo. Digamos que en un caso hipotético el usuario ingresó la contraseña incorrecta y entonces este condicional es true, por lo que ingresamos al condicional y nos encontramos que de entrada tenemos un while. Este while lo que hace es ejecutar todo este tree que tenemos acá hasta que las entradas sean válidas. ¿A qué me refiero con entradas? A entradas me refiero a la información que el usuario digita por consola. En este caso, su cédula, su nombre y su estrato. También utilizamos el tree catch para controlar las excepciones y tanto para las variables numéricas como las variables de tipo cadena de texto, como es el caso de nombre. ¿Listo? Como podemos observar, por cada variable le pedimos al usuario que ingrese su cédula, su nombre y su estrato, y esto los almacenamos en las respectivas variables cédula, nombre, estrato, y utilizamos los siguientes condicionales. Por ejemplo, el condicional de si la cédula es menor o igual a 0, entonces me va a mostrar el siguiente argumento exception, que me va a decir que la cédula debe ser un número positivo. Lo mismo tenemos para el nombre. Nosotros no esperamos que en el nombre el usuario vaya a ingresar 1, 2, 3 o vaya a ingresar un espacio vacío. Entonces tenemos que controlar que el usuario no haga eso, porque el usuario es posible que lo haga. Entonces con esto lo que hacemos es controlar todas esas excepciones y entradas y las validaciones de entrada de datos o de información, vamos a decirlo de esa manera. Con el siguiente if, lo que hacemos es verificar primero que la entrada no esté vacía y segundo que no contenga números, porque solamente va a recibir caracteres. ¿Listo? Entonces, si es así, pues se va a ejecutar la sección y va a mostrar el siguiente mensaje.
Lo mismo hice para el estrato. Acordémonos que el estrato es entre 1 y 6. Ya si el usuario digita un número que esté fuera de este rango, me va a mostrar el mensaje del estrato debe estar entre 1 y 6 gracias al argument exception que estamos acá manejando. Una vez que el usuario ingrese esta información, vamos a crear una clase objeto, un objeto de la clase usuario. Si nos vamos a la clase usuario que tenemos aquí, podemos observar que tiene tres atributos, cédula, nombre, estrato, con sus getter y setter, y además de un constructor que recibe tres parámetros. Por lo que esos tres parámetros se los vamos a pasar al constructor el constructor de la clase usuario en el objeto user1. Por lo tanto, aquí vamos a escribir los tres parámetros cédula, nombre y estrato. Una vez hecho esto, vamos a crear un objeto de la clase lavadero que lo que tiene el objeto de la clase lavadero es una lista de objetos de la clase servicio que se va a llamar lista de servicios. Si entramos a la clase servicio, podemos observar que tenemos dos atributos, el nombre del servicio y el precio y un constructor que recibe como parámetro dos variables, una nombre de servicio y otro precio. Nos vamos al lavadero y como podemos ver acá, en la lista estamos añadiendo los siguientes servicios: el lavado sencillo, lavado general y polichado, y lavado general y polichado y cojinería, que son los servicios que habíamos leído en la guía y rúbrica de evaluación, ¿no? En la parte anterior. Además de eso, la clase del lavadero cuenta con un método que se llama calcular descuento, que va a retornar un valor double que va a ser el precio del servicio. ¿Listo? Entonces, este calcular descuento, este método recibe dos objetos, uno de la clase servicio y otro de la clase usuario. Vamos otra vez al programa y vamos a decir, listo, entonces ahora vamos a mostrar los diferentes servicios con los cuales cuenta el lavadero. ¿Cómo hacemos eso? Aquí lo hicimos con un for y lo que hicimos fue recorrer la lista de los elementos de la lista de servicios del lavadero que se encuentra en la clase, en el objeto lavadero. Para eso creamos el objeto lavadero, para poder acceder a la siguiente lista de servicios. Y con el siguiente console.writeLine mostramos cada uno de los servicios con su precio. Después le pedimos al usuario que seleccione un servicio y creamos el siguiente bucle while para validar el servicio. Aquí decimos que si la opción es menor a 0 o la opción es mayor o igual a la lista a la cantidad de elementos que tenga la lista de servicio, o si no se pudo hacer la transformación de la cadena de caracteres a numérica, entonces me muestre este mensaje de aquí, opción no válida, seleccione un número de la lista. Con esto, lo que estamos haciendo otra vez es controlar la entrada del usuario, que el usuario digite primero las opciones que están disponibles y que no vaya a ingresar un dato vacío. ¿Listo? En caso de que no sea así, en el caso de que el usuario ingresó seleccionó un servicio que se encuentra dentro de la lista de servicios disponibles, entonces vamos a la opción, vamos a disminuir una unidad. Por lo tanto, y la validación del servicio la vamos a colocar como true para poder salir del bucle. Una vez que salimos del bucle, vamos a hacer un objeto que se va a llamar servicio seleccionado de la clase servicio, que va a tener pues de la lista de servicios la opción que el usuario digitó. Y creamos una variable double que se llama valor final, que va a tener lo que devuelva o lo que retorne
el calcular descuento, ¿sí? Que es el método que se encuentra en la clase lavadero y que retorna, acordémonos, el precio, ¿no? Dependiendo de pues, el estrato que tenga el cliente, pues el precio va a variar. ¿Listo? Entonces, en el programa, pues, mostramos el resumen del servicio, donde aparece la cédula, el nombre y el estrato de la persona, además del nombre del servicio y del valor a pagar. Cuando ya nos muestre esto, pues, la validación de entrada que tenía el bucle while va a ser igual a true, por lo tanto, vamos a salir del siguiente bucle y vamos a ingresar al bucle while que está aquí y esto va a ser pues como la contraseña es igual a la contraseña, esto va a ser false y va a salir del bucle finalizando de esta forma el programa. Ahorita entonces vamos a pasar a ejecutar el programa. Pasemos a ejecutar nuestro código y bueno, aparece la siguiente información, la siguiente consola donde me pide que ingrese la contraseña. Vamos a decir que el usuario dice, bueno, la contraseña es 1234. Me va a mostrar un mensaje que dice contraseña incorrecta. Presione Enter. Entonces, hasta que el usuario no ingrese la contraseña correcta, que es Willa, no lo va a dejar entrar, no lo va a dejar entrar el programa, ¿sí? No va a dejar que nos va a salir el mensaje, ingrese la información del usuario. Vamos a ingresar la contraseña que nosotros sabemos que es Willa, ¿listo? Cuando ingresamos la contraseña, como pueden observar, aparece el siguiente título, ¿no? Ingrese la siguiente información del usuario. Su cédula, entonces aquí escribimos 1, 2, 3, 4, 5, un ejemplo, un nombre, por ejemplo, Jorge, su estrato. Antes de agregar un estrato, quiero mostrarles por qué es muy importante lo de controlar las excepciones y las entradas de los usuarios. Porque en este caso, si el usuario, por ejemplo, se le olvidó escribir su estrato y leyó Enter, pues aparece el mensaje error, ingreses un formato válido, un formato de estrato válido. Entonces, esto mismo va a pasar para la cédula y el nombre. Digamos que en la cédula al usuario se le dio por colocar letras. ¿Por qué? No sabemos, pero colocó letras. Entonces va a aparecer la misma excepción que con el estrato. Error, ingrese un formato válido. Y así para el nombre. Entonces vamos a ingresar una cédula 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ingresar su nombre. Por ejemplo, que el usuario se le dio por ingresar números, entonces otra vez aparece la excepción. Error, ingrese un nombre válido, solo letras y espacios. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a ingresar los datos correctamente. Cédula, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Nombre, vamos a decir Jorge. Sustrato, vamos a decir que es estrato 1. Ahora, gracias al bucle for, me muestra cada uno de los servicios que tiene la lista de servicios con su precio. Me aparece el mensaje que dice seleccione un servicio. Digamos que a mí se me da por darle que quiero escoger el servicio cero. Nosotros podemos observar que aquí el servicio cero no existe, pero digamos que el usuario lo digitó por error. Entonces va a aparecer el siguiente mensaje, opción no válida, seleccione un número de la lista. Digamos que seleccionó el 5, que tampoco se encuentra. Entonces va a aparecer el mismo opción no válida, seleccione un número de la lista. Y digamos que se le dio por darle enter. Entonces, sin haberle agregado ningún valor, le va a salir hasta que el usuario diga, no, tienes que ingresar un número que se encuentre en la lista. Si no, no vamos a hacer absolutamente nada. No vamos a pasar de acá. Entonces, vamos a escoger uno. Vamos, por ejemplo, a escoger el primero, el lavado sencillo. Entonces, nosotros decimos, listo. Entonces, el servicio que vamos a escoger es el 1. Le damos Enter y abajo nos aparece un resumen del servicio con la cédula del cliente o del usuario, su nombre y su estrato, además del servicio que el usuario escogió con el valor a pagar, con el valor a pagar con su descuento aplicado. ¿Listo? ¿Cómo comprobamos que este descuento es correcto? Pues nos vamos
a la a Cront y escribimos calculadora de descuentos. En calculadora de descuentos escribimos la cantidad que sería 25, eso lo sabemos por los servicios disponibles, que dice 25, y le vamos a decir que el descuento es del 20%, el resultado es 20. Entonces, de esta forma, podemos comprobar que efectivamente el, el programa está arrojando los resultados que esperábamos. Cédula, nombre, estrato, el servicio, el valor a pagar y nada más. Eso sería todo. Muchísimas gracias.